Bien, la unidad 2 se dice que es el ciclo de compresión de vapor, ¿no? Como introducción, es el ciclo de refrigeración más importante desde el punto de vista comercial. Es decir, que el ciclo de compresión de vapor Carnot es un ciclo que era de antes, es decir, de estado húmedo. Cuando el ingeniero dé más o menos un práctico, va a decir cuál es la diferencia entre húmedo y seco, entre refrigeración húmeda y refrigeración seca. Lo que estamos viendo ahorita es refrigeración húmeda. Todos los ejercicios y fórmulas que se hacen en este tema son de refrigeración húmeda. El tema que estábamos viendo anteriormente con las compañeras era el ciclo de refrigeración con intercambiadores de calor. Este tema es de refrigeración seca. ¿Por qué refrigeración húmeda y refrigeración seca? Porque antiguamente el refrigerante pasaba de un estado, o sea, cambiaba de fase, en pocas palabras. Cambiaba de estado líquido a estado sólido, de estado sólido a gaseoso y así sucesivamente. Y eso tardaba. Eso tenía un tiempo que era eh, de manera muy lenta para la refrigeración y por eso se cambió al estado seco, a la refrigeración seca. ¿Por qué? Porque casi de manera instantánea es lo que enfría, se podría decir, hace su cambio de fase. Bien, una vez explicado cuál es la diferencia, el ciclo de Carnot es un ciclo más eficiente, es el más eficiente que pueda existir en ese tiempo. Si fuera posible construir una máquina que funcione según dicho ciclo, su rendimiento sería mayor que cualquier otra máquina, pero tampoco este sería el caso perfecto. Porque es decir, que la turbina no puede manejar estado líquido, ¿no? ¿Por qué? Porque se fregaría, solo maneja estado gaseoso. Por ejemplo, una planta potencial de vapor funciona según el ciclo de Carnot. Ahí lo tenemos su fuente de alta temperatura, caldera, bomba, condensador y turbina. En el estado uno y 2, en el proceso uno y 2 es proceso adiabático reversible, en el cual la temperatura del fluido de trabajo aumenta, el estado uno y 2 por la bomba. Proceso 2 y 3 es isotérmico reversible, en el cual se transmite el calor hacia o desde el depósito térmico a alta temperatura, 2 y 3, ¿no? Como ya tenemos la fuente a alta temperatura, caldera del estado 2 y 3. Del estado 3 y 4 es un proceso adiabático reversible en el cual la temperatura del fluido de trabajo disminuye de 3 a 4. De 4 al estado número 1, el proceso isotérmico reversible en el cual se transmite calor hacia o desde el depósito térmico de baja temperatura. Es el condensador. Es decir, que esto lo bota al medio ambiente en caso de un aire acondicionado. Y listo, ese sería su diagrama, temperatura versus entropía. Y su proceso es como tipo campana, pero las líneas de estado vienen siendo de forma cuadrada. Como ya sabemos, arriba está el condensador, perdón, abajo está el condensador, arriba la caldera, a la derecha, a la izquierda, bomba y a la derecha turbina. Como ya sabemos que la temperatura 2 y 3 son la misma, temperatura 1 y 4 la misma. Eso es de manera mecánica. Si nosotros queremos ver de manera así, haciendo cualquier ejercicio, igual se tendría un ejercicio que es invirtiendo el sentido de circulación del fluido, la máquina térmica
o planta de potencia de vapor se transforma en un refrigerador. Como por ejemplo, del proceso 2 y 3 se agrega un condensador. Del proceso 3 y 4 una turbina. Hacia el proceso 4 y 1 un evaporador. Eso lo hace convertir en un refrigerador. Del proceso 1 y 2 un compresor. Y su estado son estado 1 y 2 el proceso de compresión adiabática reversible. 1 y 2. Del proceso 2 y 3 es de cesión de calor, proceso isotérmico reversible. ¿Por qué cesión de calor? Por el condensador. El estado 3 y 4 es expansión adiabático reversible por la turbina. Expansión adiabático reversible. Y el estado 4 y 1, proceso isotérmico reversible, absorción de una adición de calor por el compresión o hacia el evaporador. Es decir, el evaporador succiona todo el calor del almacén a enfriar y su gráfico correspondiente, igual que el anterior. Una campana, arriba el condensador, abajo el evaporador, a la izquierda la turbina y a la derecha el compresor. ¿Se entiende, no? Lo que estoy explicando hasta ahorita. Sí, cuando decís que es reversible es que se puede volver a su estado inicial, ¿no? Sí, cuando digo que es reversible, son líneas segmentadas. Perdón, línea continua. Reversible sería segmentadas, ¿no? Líneas continuas. No, si es irreversible, perdón. Sí, sí, si es irreversible son como la válvula, ¿no ve? Son líneas así segmentadas. ¿Cuáles son los aparatos en el cual es irreversible? Esa duda tengo siempre. ¿Cuáles los aparatos? Perdón, de los dispositivos creo que se le dice, ¿no? El ingeniero le dice así. Porque en la válvula es irreversible, pero ¿en cuál más? En la turbina es adiabático, lo que se no Sí, permite que entre calor o salga calor. ¿Cómo se llama? En la bomba la presión aumenta. Tampoco recibe calor, ¿no? lo que es irreversible es la válvula. También esa partecita es irreversible en la válvula. En la válvula, el otro es el intercambiador de calor, o también se puede decir, ¿cómo se llama esto? El separador líquido-vapor. Separador líquido-vapor, donde abajo sale el líquido y arriba sale el vapor. Eso serían lo que son ciclos irreversibles. Esos serían los aparatos. Bueno, tocando el tema, porque es bueno investigar más a fondo lo que es el sistema, pero el ingeniero ve poco es lo que hace de profundizar. ¿Por qué? Porque esto no vamos a utilizar mucho, pero sí es muy bueno estudiarlo, porque es muy interesante el tema. De manera mecánica es lo que se hace así, pero sí ya analizándolo bien, si aquí hubiera una válvula, porque sí o sí, antes del evaporador tiene que haber una válvula. ¿Por qué? Porque el evaporador se quemaría si entra el líquido o cosas así. Junto es para evitar que entre el líquido hacia el compresor o hacia la turbina. ¿Quedó claro más o menos? Sí. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Un ratín, espera un ratín. Este, yo no recuerdo mucho termo, así que, ¿qué temas me recomendás recordar no, para no complicarme en esta materia? O sea,
para repasar termo, porque usa termo esto, digamos, ¿no? En realidad no utiliza mucho termo que se pueda decir, porque lo que tenés que estudiar es la parte donde tenés que sacar los estados. ¿Te acordás de esa parte? Sí, Don- esa parte me acuerdo, la única parte que no me acuerdo es de los dispositivos. eh, Yo lo igual la di- pasé, yo igual la pasé con Chambi y por eso él decía que no puede recibir calor la turbina y no, no puedes todo eso. recibir agua, Sí, agua, y es adiabático igual, ni el dice. compresor tampoco puede recibir agua. Sí, y que Es- son puros AF, sí, son... son puros AF. Lo único que vamos a utilizar, Entonces lo único que te recomiendo para estudiar es la primera ley SAEF, porque hay varias formas de hacer, como aquí, eh, la, la primera ley SAEF, hay varias formas de hacer. Yo ya esto lo pasé al grupo. También lo que tenés que hacer practicar es la ecuación de continuidad, balance de energía, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, lo que entra igual a lo que sale, ¿no? Sí, y en este caso, lo que entra es igual a lo que sale. ¿Por qué? Porque esto es intercambiador de calor, no afecta en nada el flujo másico. Es decir, si aquí entra 5 kilogramos de, no sé, freón 12, ¿no ve? Igual va a salir 5 kilogramos de freón 12. Es lo mismo. Y en todo el proceso, a no ser que se tenga como aquí esto, a no ser que tengamos un separador líquido vapor y se tenga dos evaporadores y un condensador. Ahí ya cambiaría el asunto. ¿Por qué? Porque ya que el separador, como su nombre lo dice, arriba va a ir vapor saturado y seco y abajo va a ir líquido saturado, o dependiendo de cómo está enfriado y eso. Puede ser líquido comprimido y lo demás. Pero comúnmente de manera mecánica sale líquido saturado a la parte de abajo del separador. Aquí sí cambiaría, se podría decir. Aquí sí cambiaría en la parte de ecuación de continuidad. Eso tenés que estudiar y, a ver, bueno, aquí solo es sacar el cálculo del flujo calorífico, entender muy bien qué es utilidad u obtenido sobre lo invertido. Utilidad u obtenido es el efecto refrigerante y lo invertido pues es el trabajo que se coloca para sacar, es decir, el compresor. Y a ver otro tema, hay otro tema también que lo he estado viendo muy profunda, muy de manera profunda, a ver, eh, eh, no, esto no, no, esto no. Disculpa, ¿el ingeniero utiliza el SAEFU No, para repasarlo o no? no, En no lo máquina no lo utiliza. toca. No, de máquina es netamente en el primer tema, ¿no? Lo que es antes del primer examen es toda esta partecita de aquí. Pero después no. ¿Dónde está esto? Aquí está. Compresión de vapor, vapor real. Por aquí está. Creo que es este. Ah, es lo que saqué hace rato. Y eso. Mm, Disculpa, las tablas del freón 12 de nitrógeno, ¿los enviaste al grupo, no? sí lo Son envié. las primeras tablas que enviaste, ¿no? Sí lo envié. Ay, Ya no lo pillo. Pero te iba a mostrar lo que preguntó, las preguntas que hizo el semestre pasado. Son preguntas teóricas y a la vez un poquito interesantes, pero lo tengo en mi cuaderno. A ver, te lo busco y un rato.
Ya lo pillé. Solo te lo voy a decir. También la clase está grabada, pero en Word lo tengo también, pero al buscarlo me voy a tardar un poco más, porque no sé dónde está. La, la parte es el ciclo de Carnot invertido. Dice, ¿cuál es la relación entre T2 y T1? Esa fue una pregunta que hizo el ingeniero. Es decir, ¿dónde está eso? Lo de aquí. Es decir, toda esta partecita aquí lo despejó. Lo despejó junto con el coeficiente de funcionamiento. Lo despejó y eso hizo una relación entre T1, perdón, entre T2 y T1. Mm, terminando la clase te le voy a pasar el Word, pero es de esa manera. Eso preguntó, ¿cuál es la relación de, el ciclo de Carnot invertido de T2 y T1? Esa fue lo que preguntó. Después preguntó las leyes, qué es AF, qué es AF, el uso de la carta psicrométrica, pero eso es más adelante. Mezcla de gases y así. ¿Cómo será si el ingeniero ojalá salga de su situación? Yo creo que va a preguntar teoría, más que todo. Ejercicio no va a ser, ¿no? No, porque no va a dar tiempo. No va a dar tiempo. Eso es lo malo. Pero depende. Tal vez cómo se organice él, porque él tiene hartas materias. ¿Y Yo será que este semestre da para avanzar todo? No, ¿no? Porque ya un mes ya vamos sin pasar. no creo. No creo que avancen todos, solo hasta el primer examen nomás. Solo toda esta parte, todo el tema de aquí. Lo que él pregunta, mira, para el primer examen es, ¿dónde está? A ver, hasta aquí. No, esta no. Lo de aquí. Sistema de presiones múltiples, dos compresores y un evaporador, es lo que te mostré hace ratito, el de aquí. Dos evaporadores y un condensador, dos compresores y un condensador y así. Y un evaporador. Sistema de compresiones múltiples es lo mismo que el de hace rato. Y eso, método de expansión, expansión de un líquido, expansión de un gas ideal. Esos son los temas a tocar. Pero lo que sí pregunta es ciclo de Carnot, coeficiente de funcionamiento, bomba de calor, modificaciones al ciclo de Carnot, es decir, cuando pasa de refrigerante líquido a refrigerante seco. Ciclo de compresión de vapor y no hay más. Calentamiento de una tubería, eso es lo mismo. Caída de presión es lo mismo, pero con diferente título en el enunciado de la pregunta. Pero es lo mismo, básicamente es lo mismo. Yo creo que él va a preguntar qué es un ciclo de Carnot, lo que te dije ¿cómo se llama esto? De la relación de T2 y T1. Va a preguntar qué es una válvula, qué es un evaporador, por qué está ahí y qué es una válvula, los diferentes tipos de válvula y así. El ingeniero todavía no avanzó eso todavía, pero igual lo va a preguntar o va a Lo va a avanzar para el avanzar y primer lo va a tópico. preguntar, Ah, porque eso es teoría. ¿Dónde está? Mm, creo que es este, no, este, sí, este es. Refrigeración, primera clase, expansión de líquido, coeficiente Joule-Thomson, ciclo de Carnot,
Bomba de Carnot, modificaciones al ciclo de Carnot, ciclo de compresión. Yo lo tenía, pero yo lo vi igual, pero no sé dónde está ahora. A ver, este. Sí, este parece que. Pero igual te lo voy a pasar al grupo. Es pura teoría. ¿Por qué te dice, por qué el título es uno? Vos tenés que decirle porque es un vapor saturado y seco, pero no tenés que decirle de esa manera, tenés que decirle por qué es un estado vapor saturado y seco con título uno. Y ahí le explica. Trabaja con diferencia de densidad, el líquido es como pesado, se deposita en el fondo y así. Nada más sería. Está bien. Yo creo que anda estudiando mm, todo lo que él está avanzando hasta ahorita. Porque si le metes un poco más, por ahí no lo avanza Ah, y sería en vano. Porque él siempre, cuando yo estaba en resistencia, él siempre preguntaba lo que él hacía en los prácticos. Nada más, él siempre hacía lo que hacía, lo que daba de práctico. Porque él sabe que las personas no hacen el práctico, si no se lo hacen hacer. solo hasta ahora envió el práctico uno de la unidad uno. De la unidad 2 no envió nada. ¿Cuál es el práctico uno? El- los intercambiadores, la forma de intercambiar calor con un refrigerador, ¿no? Que es cambio de fase, por cambio Ah, de fase, por expansión de un líquido sobre eso envió. lo de aquí entonces. ¿Cuál? A ver, dígame cuál. No, más arriba está. No era ahí. Expansión de un líquido. Él lo tiene como práctico uno y lo tiene todo ahí metido. Expansión de un líquido, cambio de fase, Mm, lo metió todo ahí. eso entonces sería, pues. Solo es estudiar, bueno, hacerlo conscientemente el práctico y no es más. Y de ahí uno pasa. La siguiente semana va a haber ayudantía, por Yo si creo, tengo dudas en el práctico. yo creo, pues, pero parece que no van a entrar los compañeros hasta que sea última clase. Yo nomás he entrado, ¿no? O sea, toda esta Sí. semana no ha venido nadie más. Creo que vos fuiste la primera vez, la anterior semana fue una chica y hace 2 semanas fueron la encargada y 3 chicas más. Y ya hace 3 semanas fueron todos y hace 4 fueron todos. Ya, pues, la siguiente semana, si tengo dudas del práctico, te las traigo, por favor. Es que estoy seguro que va a tener dudas en las últimas. Siempre las últimas son las jodidas. Sí, pásamelo pues, de manera para ver, para que lo vea y no esté pensando en ese momento y tardando más tiempo. Y Ya, te lo paso al personal, ¿no? O por el grupo. depende dónde querrá. Y si consigo modelos de exámenes, igual resolvemos. Sí, Pero no hay problema, creo que pero tengo yo te bastante. sugiero que estudies del práctico, pero si querés igual no hay problema, lo resolvemos. Ya. Ya, pues. ¿Alguna otra duda que tengas? Por ahora nada. Tendría que practicar, tiene que resolver el práctico y si hay ahí alguna, sí. Y el libro es este de aquí, es Yunus Engel. Sí o sí metes es decir, si pasa el ciclo de Carnot, sí o sí va a meter ejercicios de este libro. Si pasa el ciclo de Carnot, todo lo que es ciclo de Carnot, hasta aquí, más o menos 2 compresores y 2 evaporadores.
Si llega hasta ahí, sí o sí, ejercicios de ¿dónde está? De aquí. Bueno, con el Stalker, pero el Stalker es más teórico que práctico. Sengel es más práctico. Creo que el Sengel no lo envió, el Stoker nomás envió, creo. Yo le envié el Sengel al grupo, ¿o no? No me acuerdo. Ya, pues entonces yo quedaría de buscarlo, para hacer memoria, quedaría de buscarlo lo que te expliqué de la... ¿dónde? De las preguntas teóricas. Sí, de las preguntas teóricas y, y, y nada más. Y vos me pasarías lo de tu duda, o sea, El, el primer sí, práctico y listo. Sí, ¿no? Eso sería. sí. ¿Tienes alguna otra pregunta más o menos? No, ya quedó claro, tengo que practicar y resolver el práctico ahora. Y por si acaso, siempre tenés que presentarle todos los prácticos al ingeniero y eso lo toma como lista. Sí, ya le presenté todo, solamente me falta este último que envió, que es el práctico uno. ¿No dio fecha? No, no dio fecha. Dio más práctico dio antes, ¿no? Pues dio de investigar tal cosa, pero este es el primer práctico que sube a la plataforma. Ah, ya, entonces está bien. Eso sería Lo dio todo. una clase antes de que se enfermara y de ahí ya no volvió ahí. Eso después lo... Si de hace rato estaba el ingeniero así cansado, no sé si te diste cuenta por lo que daba su clase de... Ya lo pillé, aquí está. Eso es lo que preguntó el semestre anterior. Dice, un ciclo de invertido de Carnot tiene un coeficiente de operación de 4. ¿Cuál es su relación de T2 y T1? Y el inciso B, si el consumo de trabajo de potencia, entre paréntesis potencia, es de 6 kilowatts, ¿cuál sería su efecto máximo de refrigeración en frigorías minuto? Frigorías minuto es como kilocalorías en minuto, por si acaso. Y ya lo resolvió. Esto te le va a pasar entonces, pues, ¿no? Eso sería. Modificaciones al ciclo de Carnot. Sí, ese sería entonces. ¿Se nota, no? Sí, se nota, gracias. Ese. Esa sería una pregunta. Míralo, él en el examen sí o sí tenían que despejarlo. CF es igual a T1 sobre T2 y lo despeja. Y la relación es 5 cuartos. Y la B es lo mismo con los datos anteriores y despejado y listo. Hay que verlo bien nomás para entenderlo. Una relación geométrica, ¿no? Casi una ecuación lineal, casi. Solo es despejarlo. O sea, relacionarlo con el dato que te dio al principio. Relación de refrigeración es de 4, es decir, CF4. Y ya, el 4 lo distribuye, es decir, CF lo distribuye y ya. Solo un despeje cualquiera. Es igual que resistencia. Aquí también es despejando, pero no mucho. Y Más sencillo de lo que parecía, ¿no? sí, algo así. Es más sencillo. Después de este examen, porque este fue el primer examen, el segundo examen fue teoría. ¿Qué es la primera ley? ¿Qué es la segunda ley? La ley de Gibbs, algo así era. Puras leyes preguntó. Y también preguntó qué es válvula,
que es un gas ideal porque está así y así. Ya, pues gracias, viejo. Nos vemos el otro sábado. ¿Listo? Tengo que practicar nomás. Ya. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.